Buen día a todos, bienvenidos al canal de Planeación Fiscal Antunes. Mi nombre es Rafael Antunes, abogado y contador público fiscalista. Bien, el tema de hoy va a ser el de ¿qué es la planeación fiscal? Y lo vamos a dividir para su mejor entendimiento en dos capítulos. Este primer capítulo veremos únicamente lo que es el tema, la vida de la obligación fiscal, porque es de vital relevancia primero saber cuál es el proceso de la vida de la obligación fiscal para ya entender lo que es por fin la planeación fiscal. Bien, recuerden que la norma prescribe un deber ser, es decir, si A es, debe ser B. Bien, son 6 fases que están inmersas en la vida de la obligación fiscal. Estas 6 fases son las siguientes. Primero, tenemos el hecho imponible. El hecho imponible que se traduce en si A es. El hecho imponible no es más que la hipótesis normativa que se establece en la ley. Es decir, es algo abstracto, es algo impersonal. Está únicamente una hipótesis que puede o no llegar a materializarse. Es pues una mera hipótesis. La segunda parte en la vida de la obligación fiscal llega con el hecho generador. Y ya con el hecho generador tenemos que puntos suspensivos debe ser. Es decir, el hecho generador ya es cuando la persona, el individuo, realiza la conducta tal prescrita en la hipótesis normativa. Es decir, en lo que es el hecho imponible. Vuelvo a reiterar, ya el sujeto realiza y materializa la conducta prevista en el hecho imponible, es decir, en la hipótesis legal. Entonces, esta es la segunda fase de lo que es la vida de la obligación fiscal. Por consiguiente, en este momento ya nace la obligación fiscal y de ahí emana lo que establece el artículo 6. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes en el lapso en que ocurran. Dicho en otras palabras, las contribuciones nacen conforme se realiza la hipótesis normativa prevista en la ley a través de que un sujeto realiza o materializa a través del hecho generador el hecho imponible. Se puede ver pues en pantalla este artículo 6 que es básico en materia impositiva. Es de los más básicos que hay en materia fiscal. Bien, de aquí podemos ya inferir dos cosas. Que de estas 3 fases de la obligación fiscal, de estas 3 fases, ya tenemos al sujeto, que es quien realiza el hecho generador, y al objeto. Es decir, ¿qué es lo que se grava? Es decir, a través de la conducta del sujeto, ¿qué es lo que grava el impuesto o la ley que pretende regular el impuesto? El sujeto y el objeto. Bien, la siguiente fase de la vida de la obligación es la determinación de la obligación. Y aquí hay 2 fases. A, la determinación de la base, y B, la tasa o tarifa a aplicar. Después de la determinación del impuesto, la exigibilidad de la obligación, que
no es otra cosa más que la época de pago del impuesto. Y ya por último tenemos lo que es la extinción, que esta extinción de la obligación fiscal se da generalmente con el pago del impuesto. Bien, para que tengamos claro cómo funciona esto, cualquier desperfecto que exista en todo este engranaje, vuelvo a reiterar, con cualquier imperfección, con cualquier desperfecto, con cualquier lagunita legal, con cualquier ambigüedad, con cualquier vaguedad, con cualquier antinomia que podamos encontrar en este proceso de la vida de la obligación fiscal, es justamente donde entra la planeación fiscal. Es decir, en cualquier pequeño defecto que esté en todo esto, en cualquier pequeño defecto, ahí es donde entra válidamente y jurídicamente la planeación fiscal. Para tales efectos tenemos al sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. Y vemos aquí ya en pantalla la jurisprudencia donde se hace mención a los elementos esenciales del impuesto, que son el sujeto, el objeto, la base, tasa y época de pago, que deben de estar expresamente en ley. Por tanto, reiterando, cualquier imperfección que en la ley se establezca en relación a todo lo que acabamos de ver es motivo de poder, con la creatividad y con imaginación, diseñar e implementar una estrategia fiscal. Así que cualquier comentario, duda, póngalo aquí en los comentarios. El próximo capítulo vamos a ver ya lo que es la planeación fiscal. No dejes de dar like, suscribirte al canal y nos vemos pues en el siguiente capítulo, donde veremos ya pues lo que es la definición ya de planeación fiscal en atención a todo esto. Muchísimas gracias.